El 2 de mayo de 1945, los periódicos de todo el mundo anunciaron una de las noticias más esperadas. Berlín se había rendido ante las fuerzas soviéticas. Se trataba de un síntoma claro de que el eje tambaleaba. Era cuestión de tiempo para que cayera bajo su propio peso. Con el correr de los días, las Fuerzas Armadas alemanas también depusieron las armas de forma incondicional en el oeste el 7 de mayo y en el este el 9 de mayo. Finalmente, la octava jornada de ese mismo mes fue proclamada como el Día de la Victoria en Europa. Había llegado el fin del Tercer Reich de Adolf Hitler. Esa es la historia que nos enseñaron en el colegio. Esas son las fechas que se estudian y celebran año tras año. Pero, ¿cómo sería el mundo si esa rendición nunca hubiese acontecido? ¿Estaríamos aquí si las banderas rojas y negras de la Alemania nazi hubieran resultado vencedoras en la contienda? Esas preguntas inquietan y fascinan a los historiadores desde hace décadas. En esta nueva entrega te invitamos a buscar algunas respuestas sobre ese sórdido universo alternativo. Volvamos al pasado para conocer el mundo donde Adolf Hitler se coronó como amo y señor del viejo continente. Abril de 1945. Luego de meses de asedio, las tropas germanas que defienden Berlín tienen una milagrosa recuperación. Hasta hace pocos meses todo parecía perdido, pero ahora la infantería del Reich gana terreno al ejército rojo. Es cuestión de tiempo para que los soviéticos sean expulsados de la capital, lo cual será recordado con vergüenza en Moscú. Después de todo, sus hombres más bravos y experimentados están perdiendo la guerra contra ancianos, mujeres y niños que fueron reclutados a última hora por Alemania. En el búnker del Führer las noticias son recibidas con alegría. Luego de varios meses de dudas y depresión, el líder de todos los alemanes se muestra vigoroso. Lejos están de su mente las ideas de suicidio que por algunas semanas turbaron su pensamiento. Ahora el dominio de Europa está al alcance de sus manos enguantadas y no piensa dejar pasar esa oportunidad irrepetible. Pero más allá de la situación en Berlín, ¿qué ocurre en los otros frentes de la Segunda Guerra Mundial? En el norte europeo, la estrategia maestra de los aliados no está surtiendo el efecto esperado. El desembarco en Normandía demandó grandes esfuerzos en cuanto a recursos humanos y materiales, pero el avance en territorio francés ha sido demasiado lento. Después de meses, cientos de miles de estadounidenses, franceses y canadienses se mueren de hambre debido a la falta de suministros. Asestando un golpe mortal, a finales de 1944 Alemania logró interceptar y destruir las vías de comunicación, cercando esa enorme masa humana que llevó a cabo la Operación Overlord. En Washington y Londres no pueden hacer nada al respecto, solo queda esperar a un milagro que rescate a esos hombres. De lo contrario, cientos de batallones de excelentes soldados perecerán en un intento infructuoso de penetrar en territorio europeo. Sin ayuda de las potencias aliadas, Francia queda a merced de las tropas germanas, las cuales aprovechan el fracaso en Normandía para capturar ciudades a gran velocidad. Esto no solo les proporciona ventaja táctica, sino que les permite aprovisionarse e incluso sumar nuevos reclutas a sus filas.
Recuerda que durante varios años el gobierno francés de la República de Vichy fue uno de los grandes colaboradores de Berlín. Sin embargo, el objetivo final de los alemanes no es volver a tomarse fotos en la Torre Eiffel, sino valerse de la proximidad entre el territorio galo y Reino Unido para llevar a cabo una invasión terrestre. Este plan, bautizado León Marino, requiere de un esfuerzo masivo por parte de Alemania, pero el botín que está en juego es demasiado tentador. Siquiera acercarse a las costas de Inglaterra le brinda a Hitler una mano ganadora a la hora de negociar un hipotético armisticio. Estas noticias derrotistas no son bien recibidas por la población occidental. En todas las capitales aliadas, la sociedad empieza a demandar una salida pacífica del conflicto. No quieren más muerte y están cansados de los esfuerzos económicos que desde 1939 aprietan los estómagos y bolsillos de la clase trabajadora. La presión social y la muerte masiva de soldados en todos los frentes empujan a los líderes de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Francia y China a ceder ante las demandas de Alemania. El momento que temía todo Occidente termina de materializarse. Hitler doblegó el brazo de todo el planeta y ahora es libre de mantener los territorios conquistados y de dominar a sus vecinos con un puño de acero. Lo que acabamos de narrar suena como una pesadilla, pero ese es uno de los desenlaces posibles en este juego de hipótesis. Una vez terminada la guerra, es momento de curar las heridas y evaluar las secuelas. El primer resultado de la victoria alemana es evidente. Cambia por completo la distribución del poder político y militar del planeta. Cuando el eje se derrumbó a mediados de 1945, no solo significó el final del Tercer Reich, sino que también marcó el inicio de una nueva era. Atrás quedaron los imperios y las grandes potencias del siglo XIX. Ahora los nuevos patrones planetarios eran Estados Unidos, Rusia y China. Si bien Francia y el Reino Unido figuraron en esa excelsa lista de vencedores, lo cierto es que a lo largo del siglo XX su influencia y capacidad militar iría en constante repliegue en comparación a esas tres nuevas potencias. Pero si Hitler resultaba victorioso, esa reestructuración geopolítica jamás hubiese ocurrido. En cambio, los germanos se hubieran encumbrado como los grandes patrones del mundo. Ten en cuenta que para 1938, apenas un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había logrado recuperarse del conflicto anterior para posicionarse como uno de los países más poderosos y prósperos. Su industria crecía a pasos agigantados y su ejército se encontraba entre los más modernos de su generación. Si a ese poderío le sumamos la gran cantidad de territorios conquistados durante la contienda, así como la tecnología desarrollada en ese período, nos da como resultado un país líder en todos los aspectos. De seguro conoces las historias de los científicos alemanes que, una vez terminado el conflicto, fueron reclutados por las principales potencias para trabajar en los programas nucleares y espaciales. En el caso de Estados Unidos, ese proyecto se conoce como Operación Paperclip y fue una política decisiva para transformar a los norteamericanos en una potencia tecnológica en todos los ámbitos. Sin embargo, en el caso de una victoria del eje, todo ese conocimiento y desarrollo hubiese permanecido como patrimonio alemán. No es alocado pensar en una eventual bomba atómica con el águila pintada al costado, mucho menos en un programa espacial avanzado que lograse poner varios satélites en órbita para los años 60. En cuanto a submarinos, los ya poderosos U-Boot de seguro hubieran recibido innumerables modernizaciones.
Esos detalles pueden parecer secundarios, pero son el tipo de logros científicos que, por ejemplo, convirtieron a la Unión Soviética en la segunda potencia planetaria. Pero la Alemania con la que soñaba Hitler no era solo una utopía de ciencia y desarrollo, también era un infierno en la tierra para cualquier persona que no se ajustara a los enfermizos estándares raciales del nazismo. En esta hipótesis, el aspecto más horroroso no es la victoria inmediata y la apropiación de territorios, sino la mirada que hubiese tenido el mundo sobre el Holocausto. De hecho, es probable que si las tropas aliadas no hubiesen liberado los cientos de campos de exterminio, mucho de lo que sabemos respecto a las matanzas del Tercer Reich hubieran continuado en el más profundo de los secretos. En un mundo donde Hitler sale victorioso, la política eugenésica seguiría durante años, y el único resultado posible es la matanza de prácticamente todos los judíos, gitanos y discapacitados, como también la exclusión del resto de las minorías étnicas y religiosas. Desgraciadamente, el antisemitismo no era exclusivo de la Alemania nazi. En otros países como Francia, Italia y algunas regiones de Europa Oriental, el resentimiento étnico estaba a flor de piel. Esto puede llevarnos a una desagradable conclusión. En caso de una victoria germana, los métodos de exterminio no hubieran sido condenados. En muchos casos hubieran sido reivindicados y adoptados, como ocurrió en Croacia y en Rumania. Pensemos por un instante qué sentimientos nos despierta la palabra holocausto. Hoy en día es imposible separar ese término de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los crímenes alemanes son el paradigma mediante el cual evaluamos y castigamos todos los atentados contra la humanidad. Pero esa visión depende en gran parte del bando que resultó victorioso, el cual tuvo el privilegio de contar los hechos desde su perspectiva. Ya sabes, la vieja frase que reza: la historia la escriben los vencedores. Está claro que si Alemania hubiese ganado la guerra, nunca se hubiesen celebrado los juicios de Nuremberg, ni ningún otro proceso judicial contra los torturadores y asesinos del Reich. Un posible efecto colateral de esa falta de justicia podría verse en los múltiples tratados de paz, de respeto a los derechos humanos y acuerdos bilaterales firmados luego de la guerra. En un mundo donde nadie fue condenado por la aniquilación de millones de personas, ¿qué sentido tendría firmar ese tipo de documentos? A continuación escucharemos un discurso brindado por Winston Churchill ante el Senado estadounidense, donde advierte que la unión entre las naciones es el único medio para evitar este tipo de desastres. Twice in a single generation, the catastrophe of World War has fallen upon us. Twice in our lifetime has the long arm of fate reached out across the oceans to bring the United States into the forefront of the battle. If we had kept together after the last war, if we had taken common measures for our safety, this renewal of the curse need never have fallen upon us. La supremacía germana en la cultura europea representaría un cambio radical en la segunda parte del siglo XX. En primer lugar, es probable que con el correr de los años el idioma oficial de todo el viejo continente fuese el alemán. No solo eso, sino que incluso los países que no se encontrasen bajo dominación directa deberían adoptar las políticas totalitarias y fascistas para poder convivir en armonía. Esto implica una represión absoluta a cualquier expresión artística o social que fuese en contra de los mandatos conservadores del nacionalsocialismo. La literatura y el cine definitivamente se verían afectados, y muchos intelectuales y artistas habrían emigrado a países americanos, polarizando aún más el planeta.
En este juego de suposiciones partimos de la idea de un armisticio que pone fin a la guerra. En ese punto final al conflicto es probable que los países europeos más afectados por la decisión sean Francia y Reino Unido. La cercanía geográfica, el odio histórico y el interés económico llevaron a que Alemania controlase de cerca a esas dos naciones, ya sea con una ocupación concreta y un gobierno totalitario, o como territorios satélites a los que se les permite desarrollar una falsa democracia. Como sea, esto le brindaría una enorme cantidad de recursos a los germanos, aumentando así su estatus de potencia mundial. La pregunta es, ¿qué pasaría con los rusos? El caso de la Unión Soviética es particular, ya que si bien un armisticio con Alemania hubiese damnificado mucho su poder político, lo cierto es que esa nación contaba con los medios para reconstruirse. Es improbable que Alemania pudiera ejercer en los soviéticos la misma dominación que perpetuó con los franceses y británicos. La geografía, el clima hostil, la extensión territorial y el número de soldados disponibles hacen que la conquista de la Unión Soviética sea una misión casi imposible. Lo mismo ocurre con la Federación Rusa en el presente. En cambio, el escenario más probable es el de una Europa completamente dividida y en constante tensión. De un lado, una Alemania gigantesca que domina militar o políticamente a toda la región occidental. Del otro, Moscú con sus naciones satélite. De seguro no hubiera pasado mucho tiempo hasta que se desatara una brutal guerra, posiblemente de escala nuclear entre ambos frentes. En este universo fatídico, Estados Unidos tiene una enorme ventaja. Hay un océano de distancia entre el viejo continente y sus costas. Además, su enorme extensión territorial, su variedad geográfica y la distribución de sus ciudades hacen que, al igual que la Unión Soviética, sea casi imposible de invadir y conquistar. Aún así, Washington tendría que negociar de forma constante con Berlín en favor de mantener la paz. Un actor que dejamos de lado durante gran parte del video es Japón, el último país del eje que quedó en pie. Lo cierto es que la victoria alemana podría no tener incidencia alguna en el resultado de la guerra en el teatro del Pacífico. Las fuerzas soviéticas ya estaban ganando territorio de forma diaria en Asia. Mientras tanto, Estados Unidos llevaba a cabo múltiples ofensivas y preparaba el lanzamiento de la bomba atómica. El ataque a Pearl Harbor tuvo tal efecto en la sociedad norteamericana que difícilmente Washington hubiese permitido incluir a la isla nipona en el armisticio. Basta con remitirnos a las palabras que Franklin Delano Roosevelt pronunció en 1940. As Commander-in-Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense, but always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. En este caso, la ocupación estadounidense en Japón hubiese tenido un valor estratégico incluso más grande. No solo serviría para mantener a raya a la Unión Soviética y China, sino también para tener un ojo vigilante en la Europa nacionalsocialista. Antes de continuar, queremos recordarte que este es tan solo un juego de hipótesis, y es probable que muchas de nuestras suposiciones no coincidan con las tuyas. Es por eso que nos gustaría conocer qué diagnóstico tienes respecto a este escenario tan oscuro. ¿Cuáles crees que hubieran sido los principales efectos de una victoria nazi en la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Ahora sí, continuemos. La idea de un mundo dominado por el eje genera una fascinación morbosa tanto en los historiadores como en escritores de ficción.
Es por eso que se pueden encontrar obras como El hombre en el castillo, escrito en 1962 por Philip K. Dick, o Patria, escrito en 1992 por Robert Harris, donde se hipotetizan las posibles sociedades resultantes de esa victoria germana. El caso más extraño es el del libro La noche de la esvástica, escrito en 1937 por Catherine Burdekin, quien se adelantó incluso al inicio de la Segunda Guerra Mundial para imaginar cómo sería el mundo si el nazismo se expandía por Europa. En todos estos trabajos, el fascismo alemán es carcomido por sus propias contradicciones y teorías raciales. La novela de Burdekin es particularmente brutal, ya que se sitúa varios siglos en el futuro, en un mundo donde los judíos fueron exterminados, los cristianos son marginalizados, y Hitler es venerado como un dios antiguo. Por suerte, ese escenario de pesadilla quedó relegado a los libros de ficción. A lo largo de este video hemos repasado un universo alternativo tratando de aplicar las ideas de la Alemania nazi a todo el territorio europeo. En un mundo crecientemente interconectado, es imposible que esas políticas no afectasen al resto de los países, al menos de forma colateral. Más allá del juego de hipótesis histórica, lo cierto es que estos análisis sirven para ver cómo las guerras terminan dando forma a las sociedades, la cultura y la industria de los países involucrados. Siendo la Segunda Guerra Mundial el conflicto bélico más importante de la historia reciente, es comprensible que un cambio en su resultado hubiese alterado a la humanidad de formas inimaginables. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Así podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.